Estamos casi una hora de nuevo. Sí. Unos problemas domésticos acá. Ya, ahora sí que sí. Veo que déjenme revisar la configuración de esta cosa. Hello. Ahí estamos. Tenía apagado el sistema de audio. Bien, vemos que ya somos 12. Estamos en la hora, así que comencemos. Fueron un par de temas un poco en el aire, en lo que hablábamos la clase pasada. Les había pedido que revisaran el tema de obtener una expresión regular partiendo con un DFA. Y está el otro tema importante, o sea, es un tema que, como les comenté, tiene importancia fundamentalmente teórica para cerrar el ciclo del triángulo ese que queríamos montar nosotros, que básicamente tenemos el mono acá. Por el momento tenemos expresión regular, sabemos cómo transformarla en un NSA y vimos cómo un NSA lo podemos transformar, o sea, a partir de un NSA en realidad podemos construir un DFA que reconoce el mismo lenguaje. Para efectos teóricos, como decía, es interesante poder demostrar que realmente las tres cosas son equivalentes por la vía de cerrar el triángulo. No tiene mayor importancia desde el punto de vista práctico, porque las expresiones regulares son interesantes como una descripción a nivel persona, digamos, de lenguajes. Un DFA es interesante porque es una buena descripción a nivel computador, digamos, de esa clase de lenguaje. Y generalmente nos interesa ir desde la descripción para consumo humano a la descripción para consumo de máquina y no al revés. En todo caso, la manera de, bueno, eso. Como ustedes son buenos sanzanos,
están todo el día encerrados, no tienen casi nada mejor que hacer. Todos ustedes se dieron el trabajo de revisar en detalle esta parte del apunte y por lo tanto cualquiera de ustedes estará en condiciones de darnos el resto de nosotros un breve resumen del tema. Si quieren, una posibilidad para hacerlo es que alguno de ustedes comparta la pantalla. No sé si necesita alguna clase de permiso de mi parte, creo que no. Y de esa forma nos explica a todos nosotros cómo funciona el cuento. ¿Quién es voluntario? Por favor, de a uno, no todos juntos. ¿Aló? Veo que hay un entusiasmo impresionante. Bueno, suponemos entonces que el tema del caso les aburre tanto que ni siquiera quisieron hablar al respecto. Una lata, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? A ver, un tema que sí tiene, bueno, en el apunte aparecen varias técnicas para transformar, o sea, para tomar un DFA y construir a partir de él una ecuación regular. Tiene mecanismos bastante distintos, por lo demás, que cada uno con sus propias particulares características. El tema que sí tiene bastante importancia es el tema de construir un DFA mínimo partiendo del autómata que tenemos, de un DFA. DFA mínimo en este caso, como ya les comentaba, se refiere a el DFA con el mínimo número de estados. Resulta que, por suerte para nosotros, en este caso particular, hay una manera de construirlo. Vamos a ver más adelante otros tipos de autómatas más complejos, en los cuales no hay realmente una manera concreta de construir el DFA mínimo. Incluso la misma idea de poder construir un NFA con el mínimo número de estados para aceptar un lenguaje regular dado, ya nos mete en un brete. Ese es un problema extremadamente complicado de resolver. El DFA mínimo, a diferencia de lo anterior, es bastante sencillo de lograr. El tema de llegar al DFA mínimo nos lleva por un camino muy diferente, volver a hablar de temas como relaciones, que es un tema que se vieron en estructuras discretas y probablemente también en los ramos matemáticos. En este caso particular, vamos a decir que una relación se dice que es invariante derecha respecto a una cierta operación, lo que estamos anotando aquí con ese símbolo de ahí. Si
para si siempre es que si A está relacionado con B, y todo C también podemos decir que A está relacionado con A operado con C, por la derecha, en este caso por esa invariante derecha, está relacionado con B, relacionado con C. Relaciones invariantes derechas, izquierdas conocen ustedes bastantes, por ejemplo, la operación de igualdad es invariante derecha y también invariante izquierda, si es por eso, con respecto a la suma, con respecto a la multiplicación, etc. La operación, la relación menor o igual es invariante derecha con respecto, invariante derecha, invariante izquierda también en realidad, con respecto a la suma en los reales, y es invariante derecha con respecto a la multiplicación de números no negativos. Si ustedes toman A menor que B, menor o igual que B, y lo multiplican, por ejemplo, por un número negativo, la relación se les da vuelta, ¿cierto? O sea, esto de relaciones invariantes no es una cosa tan traída de las mechas, es algo relativamente natural. Y vamos a usar esa propiedad de relaciones en lo que viene a continuación. La otra cosa, ustedes recuerdan las relaciones de equivalencia. Las relaciones de equivalencia, una relación de equivalencia sobre un conjunto define clases de equivalencia, que son aquellos conjuntos de elementos que la relación de equivalencia considera como equivalente, valga la redundancia redundante. El índice de una relación de equivalencia es el número de sus clases de equivalencia. En general, en realidad lo que nos va a interesar acá a nosotros más que nada respecto al índice de las clases de la relación va a ser más que nada el número, si el número de clases de equivalencia es finito o no. No nos vamos a meter en detalles más detallosos, digamos. Si A es un conjunto y A1, A2, eso está malo ahí, eso debería ser A2 y así sucesivamente, es una partición de A, o sea que la unión de los A sub I es el conjunto A completo, y la intersección de A pares de los A sub I es vacía si es que los elementos, conocemos los elementos son disjuntos. Esa construcción se le llama una partición. Y en esos términos también una relación de equivalencia lo que hace es particionar el conjunto en las clases de equivalencia, que era la propiedad básica que hemos visto de las clases de las relaciones de equivalencia. Si tenemos otra partición, llamémosle pi', de 1, de 2, qué sé yo, de A, se dice que es un refinamiento de pi si cada uno de los B pertenece en un subconjunto de uno de los A. Y los B, a su vez, realmente son una partición, o sea, no tienen elementos en común dos B diferentes. En este caso, los P sub I en el fondo subdividen a los A sub I. En ese caso se dice que es un refinamiento. Bueno, el siguiente teorema, el teorema de Michael-Nerode, es un teorema muy abstracto, muy volado, pero nos da básicamente una condición necesaria y suficiente para que un lenguaje sea regular. Y a la pasada nos dice cuando un lenguaje
O sea, la pasada nos da una manera de construir el DFA mínimo, que es hacia lo que a nosotros nos interesa directamente. Bien, el lenguaje L, es el teorema, es regular si y solo si es la unión de clases de equivalencia de una relación de equivalencia de índice finito que es invariante derecha con respecto a la concatenación. Y como estamos hablando de un sí y solo sí, eh, eso, una manera de mostrar eso es demostrar implicancias de ida y de vuelta, como siempre tradicional. Primeramente, tomemos un DFA que acepta nuestro lenguaje. Eh, podemos asociar una relación de equivalencia natural sobre signo asterisco que está asociada al autómata. Esa relación de equivalencia le vamos a llamar R sub m. Dos palabras, alfa y beta, están en la relación R sub m. Si, solo si, el autómata va del estado inicial al mismo estado consumiendo alfa y consumiendo beta. Es una relación de equivalencia como fácil de demostrar. ¿Alguien se acuerda de qué es lo que se había que demostrar para demostrar que algo es una relación de equivalencia? El recién llegado, por ejemplo. Mm. Para, para demostrar un sí, solo sí, como me están preguntando por el chat, eh, y tenemos varias posibilidades que ustedes debieron haber visto en estructuras discretas y si no, echen una mirada a la punta del caso. Una manera de, o los múltiples textos de cómo demostrar cosas, puedo recomendar algunos por ahí. Para demostrar un sí y solo sí, las opciones son básicamente demostrar una cadena de sí y solo síes, que suele ser más o menos complicado, pero de encontrar esa cadena, pero si se puede hacer, resulta una demostración genial. Y la otra es un sí, solo sí es A implica B y B implica A, y demostrar esas dos cosas. Para demostrar que algo es una relación de equivalencia, ¿qué es lo que tiene que hacer? ¿Qué significa que algo sea una relación de equivalencia? No es de acuerdo. Estamos mal. Les advertí cuando partimos todo esto de que este era un ramo más que nada de matemáticas, no con ese título porque nos metían problemas con nuestros colegas de matemáticas, pero es finalmente un ramo de matemáticas. Por lo tanto, las herramientas matemáticas acá son fundamentales. Si algo no les queda claro, por favor,
junten digamos, revisen sus apuntes anteriores eh, y vean esas cosas. Por ejemplo, una buena fuente para clarificar definiciones y cosas que son básicas en lo que estamos haciendo acá nosotros es Wikipedia. Bueno, vamos entonces. La relación RM es una relación de equivalencia porque es reflexiva. Toda palabra está relacionada consigo misma. Es transitiva. Si alfa está relacionado con beta y beta está relacionado con gamma, entonces alfa está relacionado con gamma, cosa que es bastante obvio de ver si es que nos fijamos en la definición de la relación. Y lo otro es que tiene que ser simétrica. O sea, si alfa está relacionado con beta, entonces beta está relacionado con alfa. Y también es obvio revisando la definición de la relación. Esa relación es de índice finito. En el fondo divide las palabras de signo asterisco en eh, eh, todas aquellas palabras que llevan el autómata a un cierto estado particular, que sea alcanzable obviamente del estado inicial. Cada estado de M que se puede alcanzar desde el estado inicial corresponde a una clase de equivalencia. Y el lenguaje que M acepta no es más que la unión de las clases de equivalencia que corresponden a los estados finales de M. O sea, en ese sentido, eh, hay una equivalencia directa entre un autómata finito y las clases de equivalencia correspondientes. La relación correspondiente es invariante derecha respecto de la concatenación, ya que si tenemos alfa relacionado con m, relacionado m con beta, y gamma es una palabra cualquiera, quiere decir por nuestra definición de que lo que es la función de transición extendida que estamos realmente nosotros usando acá, que delta de Q0 alfa gamma no es más que delta de Q0 alfa gamma, o sea, primero vamos desde el estado Q0 donde nos llega alfa y de ahí aplicamos gamma, por la definición de la relación M, eh, eso es lo mismo que delta de Q0 beta, porque dijimos que estos dos son iguales y por lo tanto eso también nuevamente aplicando la definición de nuestra relación, perdón, de nuestra función de transición extendida, quiere decir lo de abajo. Y tenemos que nuestra relación RM cumple con eso y por lo tanto es invariante derecha con respecto a la concatenación. Esa es la primera mitad de la demostración, o sea, estamos demostrando que si es regular, entonces es la unión de clases de equivalencia de una relación, la relación RM, de clases de equivalencia de esa relación. Y esa relación es de índice finito. Al revés de ahora. Supongamos, dado que nos dan un lenguaje, es bastante natural considerar la relación R sub L definida diciendo que para todo gamma elemento de signo asterisco, alfa gamma pertenece a L si solo si beta gamma pertenece a L. En el fondo estamos diciendo, oiga, dos palabras las consideramos como equivalentes si le colgamos a la cola lo mismo, terminamos dentro del lenguaje o terminamos fuera, en ambos casos. Eso es lo que significa esto de aquí. ¿Sí? Ahora bien, esa relación es una relación de equivalencia. Está claro de que alfa está en la relación RL con alfa para todo alfa. Le colguemos a la cola alfa lo que queramos, siempre vamos a terminar donde mismo, dentro o fuera del lenguaje. Así que no hay nada que discutir al respecto.
es simétrica porque entonces, porque en el fondo es cosa de dar vuelta a las cosas, y nomás no hace ninguna diferencia. La parte un poquitito más complicada es la demostración de que esa relación es transitiva, con lo cual completamos el que esa relación es realmente una relación de equivalencia. Supongamos que alfa está en la relación L con beta y beta está en la relación RL con gamma. Queremos demostrar de acá que alfa está relacionado a RL con gamma. Pero alfa RL beta y beta RL gamma significan que para todo sigma, si alfa sigma pertenece a L, entonces beta sigma pertenece a L. Si solo si beta sigma pertenece a L. Y beta sigma pertenece a L si solo si gamma sigma pertenece a L. En el fondo, esos dos sí, solo sí, me llevan a que alfa sigma pertenece a L si solo si gamma sigma pertenece a L. Es exactamente decir que alfa está en la relación RL con gamma. Y estamos claros entonces que nuestra relación es realmente transitiva. O sea, es una relación de equivalencia. Ahora, nos falta demostrar que esa relación es invariante derecha con respecto a la concatenación. Supongamos que tenemos dos palabras, alfa y beta, que están relacionados por RL, y consideremos alfa gamma y beta gamma para algún gamma que pertenece a sigma asterisco. Por la definición de RL, eso significa que alfa gamma sigma pertenece a L si solo si beta gamma sigma pertenece a L. ¿Sí? Que en el fondo podemos básicamente dividir, digamos, lo que le estamos colgando a la cola al alfa y el beta en gamma sigma, y por lo tanto alfa gamma está en la relación RL con beta gamma. Consideremos un alfa y sea un beta tal que alfa está en la relación RL con beta. Eso quiere decir en particular que alfa epsilon pertenece a L si solo si beta epsilon, que en el fondo es alfa, y beta, si solo alfa pertenece a L, si solo si beta pertenece a L. Vale decir, si A pertenece a L, entonces beta pertenece a L. O sea, la clase de equivalencia de una palabra que pertenece al lenguaje es un pedazo, es un subconjunto del lenguaje. Con lo cual, la L tiene que ser, o sea, si tomo todas las palabras del lenguaje, voy a determinar que las clases de equivalencia en el fondo de las palabras del lenguaje son el lenguaje, ¿no? ¿Sí? Que eso, de eso en el fondo se trata el cuento de clases de equivalencia, ¿cierto? Y L entonces es la unión de las clases de equivalencia, o sea, no de las clases, sino que de un conjunto de clases de equivalencia de la red. Estamos entonces, o sea, quiere decir que realmente esa relación cumple con ser una relación de equivalencia que es invariante derecha con respecto a la concatenación y que el lenguaje es la unión de clases de equivalencia de esa relación. Lo que nos falta por demostrar es que esa relación R sub L es de índice finito si es que el lenguaje es de contexto, es regular. Consideremos un DFA que afecta a nuestro lenguaje.
vamos a demostrar que la relación Rm es un refinamiento de RL, o sea, básicamente que las clases de equivalencia de Rm son pedazos de las clases de equivalencia de RL. Eso quiere decir que el número de clases de equivalencia de Rm es más que las clases de equivalencia de RL, o sea, más en el sentido de mayor o igual. Pero, como ya vimos, el número de clases de equivalencia de Rm es finito. Eso quiere decir automáticamente entonces que como hay más clases de equivalencia en Rm que en RL, el número de clases de equivalencia de RL es finito y con eso terminamos de demostrar el teorema. Bien, sean entonces alfa y beta tales que alfa está en la relación Rm con beta. O sea, delta de Q0 alfa es delta de Q0 beta. En ese caso, cualquier gamma que le colguemos a la cola a alfa y a beta, si alfa gamma está en el lenguaje, eso quiere decir que delta Q0 alfa gamma es un estado finito, un estado final, quiere decir que delta de beta gamma, que es el mismo estado, o sea, delta Q0 beta gamma, perdón, que es exactamente el mismo estado, también es un estado final. O sea, Rm es una, si alfa está en la relación Rm con beta, quiere decir que alfa está en la relación RL con beta, no necesariamente al revés. Podría ser que usen palabras que sean equivalentes desde el punto de vista de RL, pero no equivalentes desde el punto de vista de RL. Y con eso entonces hemos mostrado que las clases de equivalencia bajo RM son un refinamiento de las de RL, y si son un refinamiento, como decía antes, tiene que haber a lo más tantas clases de equivalencias en RL que en RM, y RM tiene un número finito de clases de equivalencia, y por lo tanto tenemos demostrado nuestro teorema. Espero que todo esté claro, sea claro esto. Parece que le vamos a tener que dejar al ayudante la tarea de encontrar una fuente de micrófonos mejores para que ustedes puedan participar más activamente en clase. Bueno, el teorema Naegel-Nerode en el fondo significa que hay una relación directa, o sea, no el teorema mismo, sino que más bien la demostración nos muestra una relación directa entre un PFA y las clases de equivalencia de RL. Y por lo tanto podemos construir, si logramos adivinar cuáles son las clases de equivalencia bajo RL para un lenguaje, básicamente tenemos cocinado el DFA. Y el DFA con el mínimo número de estados, en el fondo corresponde a la relación de equivalencia RL.
Bien, una de las consecuencias que obtenemos del teorema de Miles-Nerode es que hay lenguajes que no son regulares. Para un primer ejemplo, vamos a ver después eh, técnicas un poquitito más sencillas de aplicar para demostrar que un lenguaje no es regular. Partamos con un lenguaje que se ha transformado en nuestros niños símbolos, los lenguajes no regulares. El lenguaje formado sobre el alfabeto AB, que consta de todas aquellas palabras que tienen el mismo número, están formadas por un cierto número de A's, el mismo número de B's a continuación. Y veamos cuáles son las clases de equivalencia que aparecen. ¿Sí? Una manera, queremos construir todas las clases de equivalencia correspondientes, así que podemos ir construyéndolas sistemáticamente partiendo de las palabras más simples y viendo cuál es la clase de equivalencia correspondiente. La clase de equivalencia de la palabra epsilon, para que sea equivalente a otra palabra, a esa otra palabra tenemos que colgarle a la cola eh, una palabra de la forma A a la R, B a la R, con R mayor o igual a 0. Y no hay otra palabra que podamos colgarle eso a la cola, estamos dentro del lenguaje. O sea, la clase de equivalencia de epsilon es simplemente la palabra epsilon por sí sola. La clase de equivalencia de la palabra A se puede completar a algo que pertenece al lenguaje con palabras de la forma A a la R, B a la R más 1. Pero no hay ninguna otra palabra que se pueda completar de la misma manera. O sea, la clase de equivalencia de la palabra A es simplemente la palabra A. De la misma manera, vemos que la clase de equivalencia de la palabra A a la K, o sea, KAE, la completamos con RAE y R más K D, y no hay ninguna otra cosa que podemos completar de la misma forma. Por lo tanto, la clase de equivalencia de A a la K es simplemente la palabra A a la K para cada K. Y con eso ya en realidad estamos listos. Porque ya con eso tenemos que la, el, la clase, ya con eso tenemos que RL tiene infinitas clases de equivalencia. Tenemos A, la clase de equivalencia de A a la K para cada K mayor y cada K mayor o igual a 0. Como RL tiene infinitas clases de equivalencia, quiere decir que tiene índice infinito y por lo tanto no puede ser regular el lenguaje. Estamos listos, como decía, con lo que queríamos demostrar. Pero podemos seguir completando las cosas. B, a secas, que sería la siguiente cosa más simple que se nos puede ocurrir, es algo que simplemente hagamos lo que hagamos, lo que le colguemos a la cola, lo que le colguemos, jamás vamos a terminar con nada que pertenezca al lenguaje. Y por lo tanto, en el fondo, cualquier cosa que no haya manera de completarlo a algo en el lenguaje va a pertenecer a su clase. Hay bastantes palabras en esa clase que es un tanto difícil de escribir, no es nada, no es nada sencillo. La siguiente palabra más simple que se nos ocurre es la palabra AB, solamente se completa con epsilon, cualquier otra cosa quedamos fuera y en realidad resulta que todas las palabras que tienen la forma a la R, B a la R son, son parte de esa clase de equivalencia. ¿Sí? De la misma manera, los A, lo I, B a la J, con J menor o igual que I,
o sea, faltan B, digamos, se puede completar con un cierto número de B y todos los que tengan la misma diferencia van a van a pertenecer a la misma clase. Tenemos entonces clases de equivalencia que son la clase de equivalencia de A a la R para R mayor o igual a 0. La forma más simple de describir las clases de equivalencia anteriores son las clases de equivalencia de los AR B y la clase de equivalencia de B. Ese conjunto de clases de equivalencia es definitivamente un conjunto infinito y el lenguaje no es regular. ¿Sí? Para hacer el cuento al revés, eh, considerar un lenguaje que sí es regular, por ejemplo, el lenguaje a la I de la J con IJ mayor o igual a 0. Lo describiríamos mediante la expresión regular A asterisco B asterisco. Pueden darse el trabajo de revisar qué es lo que dice el teorema de Naegel-Nerode al respecto, o sea, cuáles son las clases de equivalencia. Y eso les da entonces directamente una idea de cuál es el autómata mínimo correspondiente. Vemos en este caso que las clases de equivalencia son la clase de equivalencia de epsilon, la clase de equivalencia de B y la clase de equivalencia de BA. Y con eso terminamos viendo que con eso tenemos todas las palabras posibles, formadas por A y B, pertenecen a alguna de esas tres clases de equivalencia. Y tenemos la clase de equivalencia de la relación de L. Y vemos que la relación, el lenguaje, no es más que la clase de equivalencia de epsilon unida con la clase de equivalencia de B. La tabla de transición para el autómata la podemos calcular por la vía de básicamente decir, oiga, ¿cuál es la cosa que deberíamos resultar de cada cosa? Por ejemplo, la clase de epsilon, a un epsilon, si le cuelgo un A a la cola, termino en la misma clase de epsilon. Si al epsilon le cuelgo un B a la cola, termino en la clase de equivalencia de B. Si al B le cuelgo un A a la cola, termino en la clase de equivalencia de BA, que, bueno, en la clase de equivalencia de BA. Si a un B le cuelgo un B a la cola, termino en la clase de equivalencia de B nuevamente. Si a algo que pertenece a la clase de equivalencia de BA, le cuelgo un A a la cola, termino de vuelta en la clase de equivalencia de BA. Si algo que está en la clase de equivalencia de BA, le cuelgo un B a la cola, termino de vuelta en la clase de equivalencia de BA. Y el estado inicial corresponde en el fondo al delta de Q0 epsilon, ¿cierto? Que es simplemente Q0, que es la clase de epsilon. Y el estado, la clase de B, bueno, y ese es un estado final, porque es parte del lenguaje, como habíamos demostrado antes. Acá, aquí lo dijimos, el lenguaje es esto. O sea, ese estado inicial es inicial y final también. Y el estado que corresponde a la clase B también es un estado final. Y la tabla de transición para nuestro autómata resulta ser esto de aquí. Y lo que acabamos de demostrar también por lo demás es que ese es el autómata, el DFA mínimo, que acepta ese lenguaje. Nosotros, para nuestros efectos de mostrarlo con un monito,
eliminaríamos probablemente el estado muerto que corresponde a la clase de A. Bien, estamos entonces con esa idea y el tema que sigue es llevar todo esto a un esquema concreto que nos permita encontrar el DSA mínimo. ¿Qué es lo que sabemos respecto eh, del autómata mínimo con referencia al DSA que nosotros tenemos para el lenguaje? Estamos suponiendo que me están dando el lenguaje mediante un DSA, que en realidad se me había pasado comentarles eso. Recuerden que nuestra equivalencia, nuestro triangulito, que era que nosotros podíamos tomar una expresión regular, transformarla en una a partir de ello construir un NFA que reconoce el mismo lenguaje, a partir de un NFA construir un DSA que reconoce el mismo lenguaje, a partir de un DSA construir una expresión regular que describe el lenguaje que esa expresión que ese DSA acepta, lo que quiere decir que si para efectos de teoría, también hasta cierto punto para efectos prácticos, si ustedes les dicen, suponga que les dan un lenguaje regular, ustedes pueden suponer libremente que ese lenguaje se lo dan en términos de la manera que les resulte más cómoda de trabajar, ya sea que se lo dan en términos de aquí tiene un DFA, aquí tiene una expresión regular, aquí tiene un FA. Si me dicen aquí tiene un lenguaje regular, yo puedo pedir sin ponerme colorado que ese lenguaje me lo den en términos de un DFA que lo reconoce. Porque si me lo dieran en cualquiera de las otras alternativas, yo puedo construir la alternativa DFA a partir de eso sin mayores problemas. Así que no estoy cometiendo ninguna clase de crimen. El algoritmo que vamos a ver se conoce como el algoritmo de Moore. Hay algoritmos mejores, digamos, pero para mí, para mi gusto es el más entendible. ¿Cuál es la idea que hay detrás del algoritmo? Si es que eh, lo que nos dice la demostración del teorema de Michael-Nerode es que si tengo un DFA para mi lenguaje, los estados del DFA mínimo correspondiente a ese lenguaje van a ser básicamente grupos de estados del DFA. Recuerden que habíamos dicho que la partición que da la relación de equivalencia Rm de mi autómata dado del Rm, del autómata M, es un refinamiento de la partición que da RL. El RL básicamente corresponde al autómata mínimo. Entonces lo que trata de hacer el algoritmo de Moore es ir a agrupar los estados en conjuntos de estados que resulta que son equivalentes en el sentido que no hacen diferencia desde el punto de vista del lenguaje que el autómata acepta. Y eso lo hace básicamente partiendo de la cola de las palabras. O sea, sabemos que si puedo llegar a un cierto estado Q desde el estado inicial y puedo llegar a otro estado P desde el estado inicial, esos estados definitivamente van a ser no equivalentes desde el punto de vista de RL, si es que uno de los estados es un estado final y el otro no.
Si los dos son estados no finales o los dos son estados finales, eso no me permite distinguirlos. Básicamente podríamos decir, tome epsilon y cuelgue sobre la cola a sea lo que sea lleva al estado P y sea lo que lleva al estado Q. Y partimos con Q y creamos una primera división en estados finales y estados no finales. La primera partición de estados. Y vamos viendo si es que es necesario subdividir cosas, subdividir grupos, porque nos vemos forzados a concluir de que hay palabras que desde uno de esos de uno de los estados del conjunto me lleva a me lleva finalmente en uno o más casos a un estado final, mientras otros designo no. Como un ejemplo de cómo funciona esta cosa, consideremos el DFA que aparece en la figura 212. Su tabla de transición está dada por el cuadro 2.3. La primera división me deja con este mono de aquí, donde dice que el grupo de estados A son los estados no finales, el 0, el 1, el 3 y el 5. Y el grupo B son los estados 2, 4, los dos estados finales. Y anotamos además para cada uno de los estados de cada conjunto a qué conjunto me llevan. O sea, desde el estado 0, en el grupo A, con A voy al grupo A, porque voy al estado 1, que también está en el grupo A. Del estado 0 con B voy al estado 3, que también está en el grupo A. Con C voy al estado 5, que también está en el grupo A. El 1 tiene la fila A a B, el 3 la fila A a B y el 5 la fila A. Los estados 2 y 4, si ustedes se fijan, tienen fila A a B. Ahora, resulta que el símbolo psi me permite básicamente distinguir entre los estados 1, 3 y 0, 5. Con el estado 0 o el estado 5, con C voy a un estado de A, y con de los estados 1 y 3, con C voy a un estado de B. O sea, con C epsilon, desde 0 y 5, termino en el mismo grupo donde estaba. Desde el 1 y el 3, con C epsilon, termino en un estado final. Y por lo tanto, esos dos tengo que distinguirlos. Eso me hace subdividir el grupo A en el conjunto de estados 0, 5 y 1, 3, porque 1 y 3, en el fondo, si ustedes se fijan, tienen la misma fila, digamos. El grupo B no se subdivide. Y nuestra segunda división va a ser entonces que vamos a tener tres grupos a los que podríamos llamar relativamente A', B' y C', formado por 0, 5, 1, 3 y 2, 4. Volviendo a hacer la misma jugarreta, desde el estado A', al 0 voy al B', con B y a la prima con C, y del 5 voy a prima, lo que me indica que el grupo A' voy a tener que volver a subdividirlo. El grupo B', que es B', C', los dos, no hay cambios, o sea, no son iguales, así que no tengo por qué subdividir nada. C', también A', C', los dos, así que tampoco eso se subdivide. Y por lo tanto tenemos que subdividir. Tenemos una segunda, B segunda, C segunda, D segunda y tenemos la
tabla de transición correspondiente a los grupos, que es la tabla de acá. Si miramos esto, ya no hay nada que nos obligue a subdividir nada. Y por lo tanto, estamos listos. No hay más subdivisiones que hacer. No hay nada, no hay nuevos estados que se puedan distinguir. Y por lo tanto, bueno, estamos listos, como digo. Por lo tanto, nos queda solamente ahora identificar cuáles de esos grupos son el estado inicial y los estados finales de nuestro autómata resultante. El estado inicial va a ser simplemente aquel conjunto que contenga al estado inicial. Van a ser estados finales aquellos conjuntos que contienen estados finales únicamente. Y eso nos da entonces la tabla de transición del DFA mínimo, que es el cuadro 2,4. Y el DFA mínimo que resulta es el que aparece en la figura 2,3. ¿Sí? Nuevamente, para efectos prácticos, probablemente nosotros eliminaríamos el conjunto de prima, que es un estado muerto, ¿sí? Desde el punto de vista formal, digamos, tenemos que rellenarlo. Como digo, hay algoritmos mejores, menos trabajosos, digamos, para obtener el mismo resultado, usando básicamente la misma técnica. ¿Me siguen acá? Bien. Me preguntan qué es lo que diferencia un estado muerto. Un estado muerto es un estado que, como el caso de este de acá, el estado B', primeramente es un estado que no es final, B' no es final, ¿cierto? Y segundo, una vez que caemos en él, no hay manera de salir de él. Entonces, si ustedes se fijan, si vamos a caer a B', lo único que ocurre con cualquier símbolo que venga, volvemos al mismo B'. Caemos ahí, se acabó el negocio. ¿Sí? Raúl Cruz, que preguntaba esto, vamos, vamos a ver inmediatamente una tarea. Revise, por favor, el apunte y me avisa, por ejemplo, a través de el, ¿cómo se llama? En el área de consultas, si es que realmente no se había explicado qué es lo que es un estado muerto anteriormente en el apunte. Si es que así, bueno, tendremos que agregarlo y usted se hace alrededor eh, de, ¿cómo se llama? De unos puntos extra por una corrección del apunte. Me pregunta
Ignacio, o sea, si que se cae en un estado muerto, eso significa finalmente que se rechaza la palabra, claro, exactamente. Si es que vamos a dar un estado muerto, quiere decir que de ahí en adelante nunca más vamos a salir de allí. Cuando lleguemos al final de la palabra, que es cuando se decide si la palabra del caso se acepta o no se acepta, mirando el estado en que estamos, el estado en que estamos es un estado muerto, que por definición es un estado que no es final y por lo tanto la palabra no se acepta. En ese sentido, nosotros podemos simplemente omitir un estado muerto en nuestro mono, digamos, del autómata y considerar como por convención, digamos que si es que, por ejemplo, en nuestro autómata de acá, de este estado de acá, que eliminamos esto, desaparece esta transición, quiere decir que si estoy en el estado A segunda, llega un C, el asunto simplemente se traba y al final obviamente no acepta. Pero esa no es, cuidado, no es la, ¿cómo se llama? No es la eh, interpretación formal, correcta de qué es lo que hace el autómata. Formalmente lo que pasa es que el autómata sigue procesando la palabra, llega al final, pero al llegar al final está en un estado que no es final simplemente. Bien, eso son los cuentos que les quería comentar hoy día. Les comentaba también que hay otro algoritmo basado en una idea completamente loca, digamos, de un personaje con apellido impronunciable. No se me ocurriría por dónde partir para pronunciarlo, a decir verdad. Que les recomiendo que echen una mirada a la sección 242 de la Puente, porque el demostrar que ese algoritmo también entrega el autómata mínimo mediante una técnica absolutamente diferente es un buen ejercicio mental, digamos, entenderlo, porque ayuda a afianzar bastante de los conceptos que hemos estado viendo nosotros ahora acá. Bien, con eso en realidad ya no nos queda mucho más tiempo, no me queda más voz tampoco, así que pues, bueno, revisen por favor la materia esta. El tema que vamos a ver a continuación son propiedades de los lenguajes regulares, el capítulo 3, que hay harto tema que cubrir. El capítulo 3 les advierto de antemano que es parte de ¿cómo se dice? Nuestro arsenal clásico para reprobar gente, es el lema de bombeo, que es el tema central del capítulo y su aplicación para demostrar que ciertos lenguajes no son regulares. Nuevamente les recuerdo, echen una mirada a las técnicas para demostrar cosas. Eso es importante. Estamos hablando aquí básicamente de un ramo de matemáticas y por lo tanto técnicas de cómo demostrar cosas son centrales en nuestro ramo. Algunos anuncios de servicio público. Publiqué bajo anuncios los enlaces a las clases. Creo que una clase en realidad solamente la que tenía grabada de este ramo, porque alguien me las había pedido, así que ahí las van a encontrar. ¿Sí? Recuerden revisar el Moodle
va a ser siempre nuestra manera fundamental para ponernos en contacto y informarles de las distintas novedades que puedan haber en el ramo. Así que no hay más temas que plantear, consultas, acotaciones y otras cosas. Quedamos por hoy día hasta acá. Cuídense mucho, revisen, sí, por favor, lean ustedes ahora de antemano el capítulo 3. ¿Sí? No es demasiado complicado, pero tiene sus partes medias espinudas. Si no hay más comentarios, nos vamos. Bien, me despido entonces. Que les vaya muy bien, cuídense mucho, como les decía. Y será hasta el jueves.